Bueno, nuestra primera entrevista es con Paul Carrasco, prefecto de la SUAY. Paul, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Cuénteme, ¿cuál es la situación en este momento de las prefecturas, toda vez que no se ha cancelado ya casi 3 meses las asignaciones que se tiene que dar por parte del gobierno? Buenos días, Janet, buenos días a los ciudadanos. A los gobiernos locales en el Ecuador se nos debe un poco más de 700 millones de dólares solo por las asignaciones de ley. Esto implica que hay que sumar también la devolución del IVA, también hay que sumar lo de las competencias, por ejemplo, en el tema de riego, que son 52 millones de dólares. En esa línea, los afectados directos de este problema de iliquidez en los gobiernos provinciales y municipales y gobiernos locales, sobre todo en los pequeños, en las juntas parroquiales, en los municipios pequeños, cuyo presupuesto es de 600 mil dólares, 800 mil dólares. La repercusión directa es a la gente, porque hay obras de alcantarillado paradas, hay obras de riego paradas, hay problemas viales como en el Azuay que tenemos paralizado, porque incluso los contratistas han dejado de cobrar del gobierno, se les debe y ya no tienen liquidez. Afectado directamente la población al bolsillo, a su bolsillo. La gente debe saber que si usted paga el impuesto en su tierra, esto viene al gobierno central, hace de recaudador y eso nos devuelve, ¿no es cierto? Nos devuelve a los gobiernos locales. No es plata del gobierno, es plata de ustedes, ciudadanos, que no nos están dando a los gobiernos locales y que por lo tanto eso termina siendo plata que no se invierte en obras. Y sobre todo hay un problema, Janet, y ciudadanos y ciudadanas, hay un problema, es que ya muchos de los proyectos están contratados porque nos dieron un presupuesto, se armó un plan anual de contratación, es decir, yo ya programé contrato y ahora ya no vienen los recursos. Y aún más nos dicen que hay un nuevo una nueva reducción. Esto afecta directamente a poblaciones en donde no hay agua potable, en donde no hay trabajo como de la gente, en donde comunidades como parroquias rurales que tienen proyectos parados porque efectivamente el gobierno nacional agarró un dinero que no era de él. ¿Para qué? Para el Ministerio de la Felicidad, para las oficinas lujosas, para cosas que no tienen sentido y no priorizó. Y ahora, claro, podemos correr el riesgo de que los gobiernos autónomos descentralizados quiebren, indudablemente. Claro, son para 38 ministerios, 2 aviones presidenciales, 2.000 funcionarios en la Cancillería, cuando hace 9 años eran 700, es decir, la lista puede ser eterna. Ahora, Paul, se ha planteado desde el gobierno la siguiente realidad: ya la plata del petróleo no hay y gran parte del presupuesto también que se asignaba a los gobiernos locales venía de esa venta petrolera. Entonces ahora hay una propuesta para hacer una reforma al COTAD y quitarle 200 millones de dólares a las asignaciones de los gobiernos locales. Eso seguramente se votará pronto y se votará de manera positiva. Mire, yo creo que este gobierno no tiene ninguna diferencia con los otros gobiernos anteriores. 40 años que hemos vivido del centralismo, toman la plata del petróleo y demás impuestos. Eso es la verdad. Este gobierno es igual a todos los anteriores. ¿Qué proponemos nosotros? Es la hora de la autonomía tributaria. ¿Qué significa esto de la autonomía tributaria? Que cada provincia cobre los impuestos, todos los impuestos, ¿sí? Que tenga su sistema de rentas internas autonómico y que del total calculemos cuánto necesitamos. Es decir, si por ejemplo Manabí produce 100 dólares y requiere 50, se queda con los 50 y los 100 entrega al gobierno central para un fondo solidario a nivel nacional. Eso es lo que estamos planteando. Pero ¿a cambio de qué? De que el Estado le diga, el gobierno central le diga todos los años cuánto produce, súbame la producción. Si usted, por ejemplo, es del 5% de la producción total del país, produzcame más. Cada año me tiene que producir más. A la final, la plata se queda en el territorio y cambiamos la matriz económica, porque las provincias como Manabí empiezan a tratar de producir más. Mientras más produce sobre lo que sabe hacer, más atún, más pesca, etcétera, más turismo, controlado por ellos, hay más trabajo. Las universidades pasarán a generar acceso para los estudiantes de manera universal porque tendrán recursos locales, ya es responsabilidad de los territorios, y luego a más plata, más excedente para el Estado Nacional
y más excedente para lo local, más trabajo y más empleo. A ver, Paul, eso suena interesante, pero voy con algunas cosas. ¿Cómo podemos lograr que realmente se haga efectiva esa solidaridad? Porque de todas maneras dentro de cada provincia, dentro de cada localidad siempre hay necesidades mayores. O sea, ustedes trabajan con un presupuesto que les asigna el gobierno, que viene de los impuestos también, pero que siempre queda corto. Entonces, digamos, al establecer las necesidades de la provincia, yo creo que ese fondo solidario va a quedar muy corto, muy pequeño, para poder ayudar a otras provincias que no recaudan lo suficiente y parroquias en donde quizás no recaudan nada. Pero fíjese, es lo mismo que sucede ahora, pues. Por primera vez estaríamos planteando que la gente, las provincias, los cantones, sean quienes produzcan. Es decir, ahora hacemos, en la propuesta que tenemos, los de abajo le damos a los de arriba, que son los del gobierno central. Eso es lo que estamos proponiendo, que usted, ciudadano, ya no le exija al presidente, sino le exija a los gobiernos locales. Pero el presidente ya no es responsable de andar regalando la plata como él quiere. Solo les cuento esto, ciudadanos y Janet. Cuando vendían el petróleo a $100 el barril y cuando cobraban gran cantidad de impuestos, a nosotros nos calculaban en base a lo que estaba en el presupuesto. Es decir, todo el excedente, 2.900 millones de dólares, se gastó el gobierno central y no nos dieron a nosotros. Ahora que no tiene plata nos dicen, bájense, les vamos a quitar. Pero cuando hubo más, no nos calcularon eso. Ese es el centralismo. Es decir, vendían a $100 el barril, a nosotros nos toca el 10%. ¿Y qué es lo que nos daban? Lo que estaba en el presupuesto, a 72, a $73. Y la diferencia, se comieron en ministerios. Por eso sostengo que el presidente Correa es el peor administrador y el peor economista que hemos tenido. Porque además, si no se da cuenta que a través de los gobiernos locales se hace agua potable, que son responsabilidades del Estado, para la gente. Se hacen carreteras para la gente. Se da empleo. Yo, por ejemplo, le cuento, yo tengo un proyecto de leche, compro leche a pequeños productores y esa leche va para un programa de seguridad alimentaria para 10.600 madres de familia, gratuita. Además, los pequeños productores venden también en el sector privado. ¿Qué pasa? Me dejan de dar los recursos a mí, paro el programa, pierden empleo los pequeños productores, ya no tienen plata en el bolsillo y también las mujeres de escasos recursos dejan de recibir la leche. Sus ingresos, sí, por la venta de la leche. Hablando de recursos y hablando de plata en el bolsillo, ¿usted ya tuvo que dejarles de pagar a los empleados de la prefectura? ¿Cuánto tiempo están impagos? No, nosotros, Janet, teníamos un fondo provisional, recortamos personal, tuvimos que hacerlo, recortamos proyectos, priorizamos. La ventaja de trabajar participativamente es que las asambleas ciudadanas priorizan los proyectos. Entonces yo no tengo problema si en términos de que abarcamos mucho, porque se van priorizando proyectos y hay cómo dejarlos. ¿Sí? Entonces reducí el gasto, el presupuesto lo hice con un 20% menos ya, porque preveímos que podría haber pasado esto. Y entonces, este momento estamos al día. Hemos tenido pequeños retrasos de 15 días, 8 días, pero este momento estamos al día y tenemos un fondo que nos permite ir pagando proveedores y también ayudándonos con los sueldos para los empleados y trabajadores. Pero esa no es la realidad de todos los gobiernos locales. No hay es la gobiernos realidad. locales en donde no se ha pagado ya también los 3 meses que debe el gobierno, no se ha pagado tampoco a los empleados. Pero sobre todo hay temas como esto. Fíjese usted la barbaridad que ciudadanos y ciudadanas. Nos cobran el IVA. Es decir, el gobierno nos retiene lo del IVA. Para después quieren que nosotros paguemos el IVA para después devolvernos. Eso nos quita una liquidez, nos genera iliquidez. ¿Qué le planteamos ayer con los prefectos y prefectas de varias provincias, 11 prefecturas, al gobierno central? Vuelva a lo que era antes, que nos permitan que las prefecturas no paguemos el IVA para tener liquidez. Si igual nos devuelven y se comen la plata y se queda allá, lo que está sucediendo en el país es que la plata que debe ir al bolsillo de los vendedores, de los choferes, de los productores en cada provincia, ciudadanos y ciudadanas, de la señora que paga el impuesto vendiendo ropa, de la señora que está en el mercado, ¿qué es lo que sucede? Esa plata se va para cosas que no tienen sentido, que no están cuya inversión no está priorizada. La gente, ¿qué necesita? Empleo. Necesita vender la leche, vender la fruta, vender las naranjas. Y lo peor, Janet, y esto lo voy a decir, a los vendedores ambulantes. No hay empleo y ahora en la gran mayoría del país se les persigue para que no dañen las ciudades. Claro. Yo creo que hay que desarrollar el primer problema, eliminar el primer problema, el empleo. Claro. Paul,
Ahora, si usted quiere autonomía tributaria, que es una propuesta interesante y nueva que usted está planteando, también debería entonces darle paso a esta propuesta para que los prefectos sean solo elegidos por la población rural, que es a quien debe dedicarse. No, ahí hay un problema y ahí hay un malentendido en los niveles de gobierno. Para un proceso de autonomía usted necesita un gobierno central, que es el ejecutivo, un gobierno intermedio, que es el que debe administrar todos los procesos, un municipio y una junta parroquial, excepto los municipios que se vuelven gobiernos intermedios como Guayaquil y Quito, ¿sí? Por su magnitud, por lo que son grandes. Pero si usted le deja solo en la zona rural, ¿quién va a articular lo urbano y lo rural? Y si hablamos de un sistema autonómico de rentas internas, ¿quién va a cobrar? Entonces no es viable separar los niveles de gobierno por geografía. Tiene que ser, digamos, en términos del área del servicio, tiene que ser un solo nivel. Incluso yo propongo que en un sistema de autonomía tributaria, que es el momento de empezar a trabajar esto, desaparezcan gobernaciones, jefes políticos, tenientes políticos, sí, que desaparezcan directores provinciales de todo lo que hay, de salud, y eso se maneja a través de los niveles de gobierno. ¿Para eso se necesitaría reforma constitucional? No, no se necesita reforma constitucional. Eso es básicamente, básicamente en el tema de la autonomía administrativa no creo, y financiera, pero habrá que hacer el análisis. Pero en el caso de lo que le estoy planteando es solo decisión política. Es solo decisión de un presidente que tenga ganas de servirle al bolsillo de la gente. Eso es. No sé, me anticipo a lo que podría decir el presidente. Tengo dos preguntas más y poquito tiempo. Quisiera saber cómo valora usted las movilizaciones de ayer a nivel nacional en contra de la reforma laboral que ya está aprobada. Bueno, nosotros hemos tomado en reuniones de los GATS, la de la SUA y la de ayer aquí en Pichincha, hemos apoyado esta movilización. Creemos que todo lo que se pueda hacer en términos de reclamar los derechos de la gente, los derechos de la población, estamos de acuerdo. Tenemos la información y de lo que nuestros compañeros que asistieron es que hubo bastante gente, realmente hubo una movilización masiva. Esperemos que el gobierno se sintonice, aunque definitivamente a veces no lo hace. Nosotros estamos sintonizándonos con la población, con el agua potable, con el trabajo, con las ventas. Eso es lo que necesitamos resolver. Y como siempre digo, Janet, yo no voy caminando para adelante viendo hacia atrás. Hay que ver el futuro. Hay que ver cómo evolucionamos. Y la evolución es un territorio, un producto, varios territorios, un corredor productivo. Ahora, hablando de recordar qué es lo que está pasando por ahí, ¿qué ha pasado con la unidad? ¿Se han vuelto a reunir? Nebot, Rodas, Carrasco, ¿qué pasa? Ya eso quedó ahí congelado, la foto, un par de propuestas y silencio total. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que los equipos técnicos, la comisión se reúne, vamos teniendo dificultades, pero también vamos avanzando. Yo creo que los ciudadanos, ¿qué es lo que más quiere el ciudadano? Paz. Fíjese, ¿qué quiere de nosotros? Que resolvamos los problemas en conjunto. Yo no soy de los que ando ofreciendo miles de cosas. ¿Sí? Yo creo que no hay que ofrecer nada. Esto es responsabilidad del ciudadano y de nosotros, peor en época de crisis. Y en este caso hay que unirse. ¿Con quién hay que unirse? Ciudadanos con políticos, ciudadanos con dirigentes, pero también entre los dirigentes. Y lo que nosotros estamos haciendo es, ojalá, llegar a un gran acuerdo, por lo menos legislativo. Estamos conversando, eso sigue caminando, pero no, lo que no hacemos es mucha bulla, porque creemos que la gente este momento lo que necesita es que se le presente alternativas. Más que lo político, la gente que teje, la gente que está en la calle, necesita que se le den alternativas, y en eso estamos trabajando, Janet. Gracias, Paul, por estar esta mañana.